Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en TFTV para comentar sobre la reforma tributaria que ha dado bastante que hablar desde que fue ingresada al Congreso. Estamos junto al abogado tributario Juan Pablo Cabello del estudio Cabello y Letonia Compañía. Juan Pablo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, en general y ya con todas las indicaciones que ha ingresado el gobierno, ¿cuál es el diagnóstico que hacen ustedes de esta reforma tributaria? A ver, mire, la reforma tributaria viene a recoger efectivamente todos los puntos que se establecían en el programa originalmente. ¿Ah? Es decir, se reconoce que tiene como objetivo primordial el recaudar una suma importante de fondos y también tener cierto equilibrio y en busca de mayor equidad en lo que es la repartición de los tributos. Sí, cuando uno tiene el proyecto, y eso ocurrió al momento de ya contar con el proyecto, se da cuenta que hay una serie de implicancias que llevan a que tenga que hacerse una evaluación bastante completa y detallada de cada uno de los aspectos. Y eso recién es algo que hoy día podemos decir que está en proceso. ¿Ya? Es decir, no hubo un proceso previo antes del proyecto donde se pudiese discutir lo que son cada punto particulares, pero hoy en día, a nivel de discusión en el Parlamento, ya están todos los actores socializando lo que esto significa. Sí. Y en primer lugar hay un hecho concreto. Esto significa, en materia de impuesto a la renta, la reforma más importante desde 1984. Viene a cambiar toda la lógica del sistema de impuesto a la renta y viene a establecer un proceso y una estructura que atiende a otros objetivos de lo que originalmente existía, ¿ya? Y esto obviamente va a llevar a que se modifique una serie de definiciones y decisiones desde el punto de vista de mercado. Las indicaciones han sido muy puntuales, claro. Es decir, no ha habido, con las ambas indicaciones que se ha presentado por el Ministerio de Hacienda, no ha habido una modificación en lo que es la estructura de este proyecto. O sea, sigue prácticamente igual a cuando fue presentado. Sí, o sea, hay cambios que son importantes para ciertos sectores, pero no ha modificado lo que es la estructura, sobre todo en materia de impuesto a la renta. Y de esa perspectiva, si bien creo que hay de todas maneras espacio para una reforma tributaria como esta en Chile, atendido los objetivos que se buscan y la mayor recaudación, sí se tiene que reconocer y atender cada uno de los efectos, porque obviamente es un proyecto que puede ser perfectible. O sea, de todas maneras, ¿habría que darle más espacio, quizás más tiempo para que los parlamentarios discutan un proyecto como este? Sí, yo creo que es muy importante el espacio y la discusión. Y si tú ves todavía, curiosamente, grandes sectores del mercado en materia de, ya sea la asociación de bancos y otros agentes, todavía están en proceso de análisis. Y obviamente, cuando tú te encuentras con un proyecto, el proyecto puede tener ciertas partes que no son de simple interpretación y que pueden llevar a confusiones. Te voy a dar solamente un ejemplo meramente ilustrativo y que puede ser un efecto bastante macro en general a la población. Estas modificaciones a lo que es la tributación en la venta de los bienes raíces. Claro. Si tú te das cuenta, se está generando un cambio importante para aquellos contribuyentes que no son empresas, que no llevan contabilidad y tienen un bien raíz. Hoy en día, sin el proyecto y con la norma vigente, pueden tener una ganancia capital en la venta de bien raíz, la venta de la casa, de la segunda vivienda o tercera vivienda, claro. En la medida que no se dediquen a eso, en la medida que no se lo vendan un relacionado, esa ganancia es no tributable. Eso se modifica con el proyecto. Pero no hay una lectura única respecto a lo que dice el proyecto. A mi entender, lo que el proyecto viene a establecer es, como regla general, que la ganancia de capital tribute. Pero se mantiene una regla excepcional de no tributación tratándose de la casa principal habitacional de la persona. Es decir, va a tributar la ganancia que yo obtenga respecto a mi segunda y mi tercera vivienda, pero no va a tributar respecto de mi casa principal en la medida que, o en la parte que uno supere 8.000 UF de ganancia. Ahí, como te comento, hay una doble lectura por la redacción y algunos han planteado que por el hecho de tener una segunda vivienda no voy a tener en ninguno de los inmuebles, ni siquiera en mi casa principal, claro, una no tributación por ese mayor valor. Entonces, hay varias materias que se tienen que ir regulando y además de la discusión de fondo, porque a mí me parece que es interesante analizar en ese aspecto específico de la ganancia de capital respecto a los bienes raíces, establecer y reconocer que esto se traduce en el ahorro en vida que hacen las personas. Y probablemente sería interesante, quizás ya no en la Cámara de Diputados, pero en el Senado, que se analice que
una persona que tiene, aunque sea una segunda vivienda, por 10 años, ya sería bastante entendible que no hubiese tributación de eso. A diferencia de alguien que pueda tener una segunda vivienda por 2 años. Entonces hay una serie de aspectos que pueden ser analizables y perfectibles, ¿ya? Y esto redunda en todo el proyecto. En materia de mercado de capitales es muy complejo, hay modificaciones a la ley única de fondos, hay que entender bien cómo le afecta esto a las cuotas, a los inversionistas. Un aspecto también creo que es relevante y que yo creo que no se va a agotar en la discusión en este proyecto es la situación de los fondos de pensiones. Ya se ha levantado, se ha discutido, se ha planteado que los fondos de pensiones se van a encontrar con una situación perjudicial, porque si bien se mantiene la integración en el sistema de impuesto de la renta, esto es, el impuesto corporativo lo van a poder usar los contribuyentes terminales, tratándose de los fondos pensiones, ese crédito por el impuesto corporativo no se va a trasladar a los pensionados, a los trabajadores. Obviamente hay temas que requieren un poco más de análisis, un poco más de discusión y no ser aprobados así nomás. Entonces sería preocupante que posteriormente, ya cuando se discuta la reforma previsional, se replantee ese punto y se estime y se defina que el Estado va a tener que pagarle ese crédito a los trabajadores, y en cuyo caso hoy vamos a tener que recurrir como Estado a buscar otra forma de financiamiento y probablemente volver a discutir otro tipo de tributo. También es interesante, por ejemplo, analizar que quizás uno de los mecanismos más ciertos para luchar contra la inequidad que puede generar este sistema tributario era derechamente rebajar el impuesto al IVA. El IVA es el impuesto quizás más regresivo, puesto que afecta proporcionalmente mucho más a los sectores de menores recursos. Entonces, una real acción en busca de mayor equidad tributaria hubiese sido rebajar el impuesto al IVA. Ayuda a todos, digamos, no solamente... Ayuda principalmente a los sectores de menor recursos y en menor medida a los de mayores recursos. Le genera una mayor equidad desde el punto de vista tributario. Entonces, eso no está dentro de este proyecto. Entonces, obviamente, son puntos que, si se reflotan posteriormente, vamos a encontrarnos que va a haber que generar recursos por otras vías. Ahora, también hay que reconocer que este proyecto tributario, si bien se le reconoce el mantener la integralidad para tratar de que las personas terminales tributen en razón de su renta, es un sistema que es bastante complejo. Quizás la experiencia de otros países, la gran parte de los otros países, que establecer un impuesto corporativo definitivo de un 30%, 32%, y un impuesto en el caso de que se retiren de 0 o 2%, uno hubiese generado un sistema mucho más simple de la perspectiva tributaria. Pero el sistema que se está estableciendo va a generar una serie de complejidades y obviamente los contribuyentes se van a encontrar en una situación de aplicar un régimen tributario anterior con el FUT, un régimen tributario transitorio y un régimen tributario posterior, donde se van a tener que atribuir las rentas hasta el último contribuyente. Entonces también, del punto de vista de mantención y fiscalización, genera inconvenientes. Me parece bastante bien que se potencie el servicio de impuestos internos para efectos de afrontar esta reforma tributaria y para efectos de actualizar su capacidad humana, el número de fiscalizadores, tecnología, para poder tener, controlar y buscar el buen cumplimiento. Pero también hay materias en los aspectos de las facultades que todavía quedan por revisar. Por revisar, exacto. Si bien hay unas indicaciones, y las primeras indicaciones se refirieron a las facultades del Servicio de Impuesto Interno en materia de antiilusión, etcétera, yo creo que hay todavía por revisar. Por ejemplo, en el artículo 14, donde se va a establecer la posibilidad de que el Servicio de Impuesto Interno le atribuya las rentas a los socios independientemente del pacto social. Es perfectamente entendible qué es lo que hay detrás de esa facultad, que es que los contribuyentes no arbitren para ver quién retira en razón de sus globales complementarios, pero son facultades que tienen que estar bastante delimitadas. Hay que evitar que exista aprovechamiento por parte de los contribuyentes, pero también hay que cerrar todas las ventanas para que hubiesen, en casos puntuales, una mala aplicación de esas facultades por parte de la autoridad. Que puede pasar cuando hay un exceso de atribuciones a cualquier organismo. Exactamente, es decir, esto es aplicable a todo tipo de autoridades. Las autoridades tienen que estar bastante regladas en sus facultades. Entonces, si bien me parece correcto que se le otorguen facultades al Servicio de Impuesto Interno, si uno revisa el proyecto, hay algunas cosas que pueden ser perfectibles. En definitiva,
yo creo que este es un proyecto de reforma tributaria que Chile necesita. Podríamos haber discutido respecto de la forma en que hubiese quedado este sistema. Yo hubiese preferido quizás un sistema más simple, pero ya claro, está entendido que va a ser este proceso integrado. Creo que el FUT se le ha tratado muy mal. Efectivamente como no dicen es, algunos, no que es debió el, haberse perfeccionado y exacto, no no es el demonio, por lo mismo también podría haber sido una alternativa haber cerrado espacios al FUT para efecto de que este siguiese funcionando para la reinversión efectiva, pero se tomó la definición válida de eliminar el FUT, pero creo que todavía tenemos que trabajar todos los agentes y todos los sectores para buscar perfeccionar todos aquellos aspectos que todavía están pendientes en el proyecto. ¿Ah? Y como te comento, por un lado creo que nos queda como desafío simplificar un poco el sistema, nos queda como desafío buscar mayor equidad atendiendo a otro tipo de factores y nos queda como por desafío de que todos los actores entiendan en qué implicancias le va a generar. Mercado de capitales, por ejemplo, o a la persona que va a ir a solicitar un crédito, entender que va a tener una mayor carga de impuesto de timbre, que va a tener un efecto desde el punto de vista del IVA, con este control del IVA en la venta entre las inmobiliarias, o a las medianas y pequeñas empresas. Yo tuve la oportunidad de conversar con una empresa, que son unas personas jóvenes que han iniciado un desarrollo de locales de ventas de restaurantes, etcétera. Claro. Y que ellos sienten que van a ser los más perjudicados. Y que ellos que estaban en el 14 Quater, entonces justamente ellos legítimamente dicen cómo me va a afectar. Esos ejercicios, acaso concretos, hay que empezar a aterrizarlos para ver efectivamente en cuáles situaciones particulares debiésemos tomar alguna acción. Entonces, solamente un ejemplo desde el punto de vista del objetivo y sin perjuicio que quizás en nuestro sistema no sea adecuado, pero en algunos países se ha establecido una tributación cero o menor para nuevos emprendimientos y con ingresos hasta cierto monto. Quizás hay que buscar alguna manera de aliviarle la situación a aquellos nuevos emprendimientos. No tenemos que generar que a veces a aquel independiente le sea más cómodo ser dependiente que independiente. Claro. Tenemos que buscar que ese independiente tenga los incentivos suficientes para emprender y sobre todo entendiendo, y que quizás hay un aspecto que tiene que perfeccionarse en nuestro sistema, como viene el proyecto, es el emprendimiento, aquel desarrollo que no sea necesariamente en activos. ¿Ah? Si hay una depreciación instantánea que se le ha llamado a las pequeñas y medianas empresas, tiene que haber un incentivo a aquellos que quieren desarrollar capital humano, tecnología, inteligencia. Por ahí también hay un aspecto que tenemos que seguir, buscar y perfeccionar en lo que es el proyecto. Juan Pablo, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros comentando el proyecto de reforma tributaria, donde también se ha discutido las posibilidades de que afecte a la inversión y el crecimiento de nuestro país. Muchas gracias. Y a ustedes los esperamos en una siguiente entrevista aquí en DF TV.